Hoy vamos a hablar sobre 5 tips para que tus mezclas tengan un carácter analógico. ¿A qué se debe esto? A que en nuestra academia pronto va a estar disponible un curso hablando sobre procesos que hay que llevar a cabo para que tus mezclas tengan un carácter analógico. Obviamente en todo momento quiero dejar claro que un sonido analógico 100% no lo vamos a conseguir in the box, o sea, no lo vamos a conseguir con plugins digitales, es imposible porque la señal, una vez que pasa por la interfaz, ya se está convirtiendo a digital. Así que es imposible que consigamos un sonido totalmente analógico, pero sí podemos darle esa texturilla, ¿no? Hoy os quería dar 5 tips más allá del curso y vamos a empezar ya por el primero. Emula el proceso. ¿A qué me refiero con emular el proceso? Vamos a suponer que tenemos una mesa analógica delante. No sé si alguna vez habréis visto una, pero si estáis viendo este vídeo, imagino que sí y que por eso os interesa esto. A la entrada tenemos el botón de ganancia, ¿vale? La verita de ganancia. Una vez que tenemos la verita de ganancia, seguimos bajando y tenemos ecualizadores. Normalmente tenemos ecualizadores paramétricos o semiparamétricos, dependiendo de la marca, dependiendo del creador, etcétera, etcétera. Luego tendremos las inserciones. Las podemos tener antes o después de los ecualizadores. También depende de la marca. Las inserciones, ¿qué son? Es donde vamos a añadir procesadores de dinámica, ecualizadores externos, reverbs por inserción, aunque no se suele hacer, pero bueno, se puede hacer también por inserción, donde vamos a añadir, pues por ejemplo, un de-esser, donde podemos añadir todo este tipo de aparatos. Y luego ya llegamos al fader de salida, para determinar la salida de nuestra señal de audio. Bien, en el fader de salida también vamos a tener a dónde queremos enviar esa señal, si la queremos enviar hacia el máster o si la queremos enviar a diferentes grupos. Antes era, bueno, antes y ahora. Es muy común, por ejemplo, los drums, enviarlos todos a un mismo grupo para tener también en ese grupo un procesador de dinámica donde procesar la dinámica conjunta de todos esos drums, o un ecualizador, igual que con voces, igual que con instrumentos. Entonces, a emular el proceso me refiero a decir, vale, tengo esta voz y en mi cabeza pienso, esta voz primero va a pasar por un previo, que va a ser ese botón de ganancia, por lo tanto lo primero que tendríamos que insertar es un previo. Luego va a pasar por unos ecualizadores, por lo tanto después ecualización. Luego va a pasar por los insertos, que ahí es donde le voy a añadir el compresor, por lo tanto después la compresión. Luego voy a enviarlo a un grupo o la paso directamente al máster. Ahí hago el envío hacia el máster o el envío hacia el grupo. Y luego el fader de salida, como quiero yo la ganancia de salida de esa señal. Y así es como emularíamos el proceso. Obviamente no vamos a poder hacerlo tal cual porque, como digo, estamos en un DAW, no en una mesa, pero podemos intentarlo y podemos conseguir resultados similares. Segundo punto, utiliza preamplificador para saturar la señal. Por donde primero pasa el audio en una mesa de mezclas es por un preamplificador, ¿vale? Ese preamplificador nosotros lo podremos elegir debido a las facilidades que nos da lo digital de hoy en día, que hay muchas emulaciones de muchos preamps. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el de NIF, me gusta mucho el de la SSL 4000 que tenemos de UAD, son los que prácticamente uso casi siempre, porque ya ese preamplificador te va a dar esa saturación, ese color que daban esas mesas y que siguen dando a los que lo utilizan hoy en día, a las voces, a los instrumentos que entran por ahí, etcétera, etcétera. Y es increíble porque vais a notar mucho el cambio, porque ya la señal que vais a trabajar va a estar preamplificada por ese saturador que da ese color análogo que tanto buscamos. Entonces es muy importante utilizar preamplificadores, aparte de para llevar nuestra señal al nivel que la queremos para la mezcla, para saturar la señal y para conseguir esa distorsión armónica que, como digo, en analógico es tan codiciada. Un dato a tener en cuenta es que no saturéis en digital, ¿vale? La saturación, a donde me refiero que la hagáis, es en la emulación de la consola en este caso. Vamos a abrir la SSL 4000, aquí tendríamos el line, aquí tendríamos para cambiar de señal de micro a señal de línea, el compresor, la puerta de ruido y ecualizadores, ¿de acuerdo? El preamplificador vendría aquí, a lo que me refiero donde debéis de saturar es aquí. No debéis de saturar en la señal de audio, que entra de vuestra tarjeta, porque en digital los picos que pasen de ese umbral del máximo de 0 dB los vais a perder y lo que va a hacer es que se va la dinámica de la voz se va a ir a la mierda, se va a ir porque no existe, como por así decirlo, unos dBs de compensación, unos dBs que te deja ahí como un headroom. En analógico es lo que se busca saturar porque esa rotura de armónicos queda súper bien y os recomiendo que lo probéis bastante. Espérate, sé que te he cortado el vídeo en el momento más importante del vídeo, pero vengo a decirte una cosa todavía más importante, y es que hace nada salió Master by Bex, que es el proyecto más importante de Master by hasta la fecha, y es una suscripción mensual por la cual a partir de tan solo $10 tienes acceso a millones de cosas, masterclasses, analizamos tus canciones, sorteos, packs exclusivos de sonido, en fin, todo lo que necesitas al alcance de tu mano y por tan solo $10 al mes. Así que si todavía no formas parte de la comunidad X, te esperamos.
Tercer punto, utilizar emulaciones de aparatos analógicos. No vamos a conseguir llegar a un sonido analógico utilizando plugins meramente digitales, plugins transparentes, porque no nos van a dar el color analógico. Yo, por ejemplo, mis favoritos son los LA de UAD, los API de Waves. También utilizo mucho el Fairchild o Fairchild de Waves o de Slate Digital. Y utilizo mucho también la emulación de la SSL 4000 o bien del Virtual Mix Rack o bien de UAD. Depende de cómo vayan mis DSPs, porque para quien no lo sepa, las UAD, las Universal Audio, trabajan por DSPs y depende cuánto esté cargado mi DSP, puedo utilizarla o no, ¿vale? La SSL me refiero. ¿Por qué? Porque creo que son los emuladores de aparatos analógicos mejor conseguidos. Después de haberlos probado la mayoría, me quedo con todos esos. También hay una marca que es Analog Obsession, que creo que es gratuita, ¿vale? Casi todos sus plugins, yo diría que todos sus plugins son gratuitos. Considero que sus emulaciones también son muy acertadas. A mí el que más me gusta de esa marca, la mejor emulación que yo he visto es el Rare. Se llama Rare, así, de Analog Obsession, y es la emulación del Pultec tan conocido y famoso, que es el Puig Tech de Waves y el Pultec de UAD. Si utilizamos estas emulaciones, obviamente estas emulaciones están hechas para darnos ese carácter que dan esos aparatos reales analógicos en las grabaciones que se realizan y pasan por ese aparato analógico. Cuarto punto, no cargues tus pistas. Bueno, volvemos al primer paso, que era emular el proceso. Como veis, cuando se trabaja en analógico no se tiene la posibilidad de meter 500 ecualizadores y 500 compresores. Se trabaja con unas entradas determinadas, que luego se pueden ampliar, sí, pero bueno, se suele trabajar con unas entradas determinadas. Tienes que ser muy selectivo con los plugins que utilizas. Y esto es muy bueno porque cuando tú sabes los plugins que quieres de verdad y los plugins que utilizas, no te sale tan caro como comprar el pack entero de Waves o no te sale tan caro como el pack entero de UAD. Tú sabes los plugins que utilizas y sabes los que necesitas. Y ahí es cuando tú ya puedes decir, vale, pues voy a comprar este, voy a comprar este y voy a comprar este de aquí. Y eso, saber que no hay que cargar demasiado las pistas porque las grabaciones analógicas se caracterizan por esa naturalidad, el poco procesado de las voces, o sea, es poco, pero es brutal. Los ingenieros que trabajan con equipo analógico tienen que ser muy precisos, de hecho son muy precisos, sobre todo los ingenieros de mastering analógico, da gusto verlos trabajar de verdad. Y por eso este consejo de que no cargues tus pistas, que es mejor elegir pocos plugins y que esos plugins te estén funcionando bien, a elegir muchos plugins y al final montar un alboroto. Que si sabes elegir los plugins correctos y a lo mejor necesitas elegir 15, pero sabes cómo utilizar esos 15 de forma que no jodas tu pista, perfecto. Pero lo dicho, yo preferiblemente no la cargaría mucho. Y último punto, el quinto punto, sería jugar con las texturas. Está la típica textura análoga. Este ruido que hacía al girar el vinilo, a la aguja del tocadiscos, que es muy conocida. Ese tipo de texturas, las texturas análogas, la saturación, otra textura análoga, todas las texturas que puedan referirse a la análoga. Utilizamos tapes también, tapes de saturación en el máster, en las salidas, en los diferentes grupos. Esto lo que va a dar es eso, una textura analógica, que es lo que buscamos. Estas texturas pueden suponer parecerse un sonido analógico o irse totalmente de un sonido analógico, porque es algo muy característico que se relaciona totalmente a ese sonido analógico, y de verdad que os recomiendo mucho que juguéis con las texturas. Y poquito más, chicos. Estos son los 5 procesos. Emular, es decir, emular cómo trabajaríamos con una mesa de mezclas. Utilizar preamplificadores, es decir, no pasar directamente la señal hacia un ecualizador, sino pasarla primero por un previo. No hace falta que sea un previo de nuestra tarjeta de sonido, ¿vale? Me refiero, puede ser una emulación analógica, pero un plugin digital, y podemos utilizar ese previo digital. Utilizar emulaciones de aparatos analógicos también, ¿vale? Porque si no, no vamos a conseguir en la vida acercarnos siquiera a un resultado analógico, porque necesitamos utilizar emulaciones de aparatos analógicos para que nos den ese color análogo. No cargar tus pistas demasiado, o si lo haces, que sepas por qué lo haces y cómo lo haces. Y por último, jugar con las texturas para ya marcar ese punto de inflexión y decir, vale, ahora estoy sonando analógico. Entonces, chicos, espero que os haya servido un montonazo este vídeo. Recuerdo que dentro de poco sale el curso de mezclando una canción completa con emulaciones de aparatos analógicos, y espero que os mole un montón, que veáis los procesos. También somos muy teóricos en ese curso, hablamos mucho de teoría, hablamos del vinilo, hablamos, bueno, de cómo se trabajaba antes en lo analógico y cómo se trabaja ahora mezclando analógico con digital, y cómo todavía se sigue trabajando únicamente en analógico y cómo hoy en día muchas personas trabajan únicamente en digital. Y pues nada, eso, suscríbete al canal, síguenos en Instagram, por cierto, que estamos muy activos por ahí por el Instagram. Deja tu like, suscríbete a este canal, al mío y al de R-Drop, están en la descripción, es totalmente gratis suscribirte, no te voy a cobrar por suscribirte y puedes ver más contenido ahí nuestro, sobre todo más enfocado a producción. Un placer haber tenido conmigo estos minutitos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.